Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy la doctora Alejandra Mortoro, médica especialista en psiquiatría y bueno, continuando con la serie de charlas para cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer, el tema, la charla del día de hoy corresponde la enfermedad de Alzheimer y el invierno. ¿Sí? ¿Qué factores están presentes justamente en esta época del año que terminan repercutiendo negativamente en este tipo de enfermedad y qué consejos podemos dar para poder hacerle frente a estos factores que aparecen en esta época, en esta estación particular? Bueno, siguiendo. Vamos a ver. Este tipo de enfermedad, este tipo de enfermedad neurodegenerativas, se ve afectada en invierno, no es la única enfermedad neurodegenerativa, pero vamos a ver que en esta estación los síntomas pueden empeorar, pueden exacerbarse o ser de un manejo un poco más complicado comparado con otras estaciones del año. Esto se debe a diferentes factores, a diferentes eh, eventos que están presentes en el entorno en esta estación particular. Por ejemplo, que los días son más cortos, hay menor luz solar comparado con las demás estaciones del año, ¿sí? Cuando ya el invierno, hablando del invierno propiamente dicho, las bajas temperaturas, el frío extremo es otro factor que actúa en detrimento, que actúa negativamente en esta enfermedad en relación a cómo se van presentando los síntomas, que los pueden agravar o pueden ser que estos síntomas sean más complicados de tratar. También las rutinas que siguen en estaciones que son un poco más amigables, con mejores temperaturas, se dejan de hacer y se van perdiendo las rutinas diarias que estos pacientes realizan y que son bastante efectivas para lo que es que sean mucho más funcionales. El estar cada día realizando determinadas rutinas de forma diaria como un hábito, como una costumbre para estar en constante estimulación y en actividad, ¿sí? Y también mayor predisposición a. Acá dice, según mi biografía, cuadros respiratorios, pero puede ser cualquier otro tipo de infección. Hay que recordar también que en el contexto de la enfermedad del Alzheimer, el sistema inmune se va a encontrar debilitado. Nuestro propio organismo que está permitiendo defendernos de los agentes externos, en este caso todo lo que es microorganismos externos, bacterias, virus y demás microorganismos, en estos tipos de pacientes está afectado y no va a poder resolver una infección como en pacientes que no cursan este tipo de enfermedad, ¿sí? Con lo cual, estas alteraciones que se deben a factores presentes exclusivamente en esta época del año y que causan empeoramiento de los síntomas de la demencia por enfermedad de Alzheimer, se la conoce y le pusieron una denominación particular que es el síndrome del ocaso. Bien. Vamos a hablar ahora de algo que se denomina ritmo circadiano, quizás es un término conocido, quizás para algunos es un término un poco más, una terminología más técnica, que no están familiarizados, pero ¿qué se entiende por ritmo circadiano? Eh, de una forma más teórica es un ciclo de nuestro organismo, un ciclo biológico que dura aproximadamente 24 horas y que regula distintos procesos fisiológicos, es decir, procesos que son propios de nuestro organismo y que nos permiten cumplir determinadas tareas para que nosotros podamos supervivir y podamos realizar
En base a estos procesos, diferentes cuestiones que nos permite, por ejemplo, regular la temperatura corporal, dormir en los horarios adecuados, realizar la digestión, secreción de hormonas importantes, por ejemplo, el cortisol ante situaciones de estrés. Entonces, incluye esos procesos, por ejemplo, liberación de la melatonina, que es importante cuando se libera melatonina. Esto ya permite que la persona pueda conciliar el sueño. Y otra cuestión importante es la regulación de la temperatura corporal y de otros procesos también similares. Bien, entonces regula todos esos procesos que son fisiológicos, que son los procesos que nosotros, con los que cuenta nuestro organismo para que nuestro organismo pueda funcionar correctamente, y también procesos conductuales, ¿sí? Al estar alterado, el ritmo circadiano va a estar alterado en pacientes con enfermedad de Alzheimer, por lo cual se va a terminar afectando la conducta, ¿sí? Todo lo que sea síntomas como la agresividad, tanto física, tanto verbal como la irritabilidad van a verse mucho más exacerbados, va a verse aumentado este síntoma particular, los cambios conductuales. Otro cambio conductual, por ejemplo, es la desorientación, ¿sí? Bueno, y también este ritmo circadiano se va a encontrar sincronizado con los cambios presentes en el ambiente, ¿sí? Es decir, en qué momento del día me encuentro. Si me encuentro en un momento del día donde hay luz solar o me encuentro en un momento del día con ausencia de la misma, que es durante la noche, lo que es la alternancia justamente luz-oscuridad. Y para hacerlo mucho más simple, el concepto de ritmo circadiano, que está presente en todos los seres humanos, pero que se encuentra alterado en pacientes con demencias por enfermedad de Alzheimer, y sobre todo el frío del invierno de esta estación, lo que hace es agravar, alterar este ritmo circadiano y que aparezcan los síntomas que se nombraron anteriormente, y se lo denomina como el reloj interno que nos informa cuando nosotros tenemos que dormirnos, que esto va a ser gracias a que se libere una hormona que es la melatonina, seguramente bastante escuchada, y cuando tenemos que despertarnos, ¿sí? Cuando el reloj biológico lo que hace es censar, es captar. Hay luz solar, el paciente permanece despierto. No hay luz solar, ante la oscuridad, el paciente lo que va a hacer justamente es ya comenzar a conciliar el sueño, prepararse para dormir. Y está involucrada justamente la liberación de una hormona importante que es la melatonina, que nos permite poder empezar y poder conciliar el sueño, ¿sí? Entonces, es un reloj biológico que nos informa cuándo tenemos que dormirnos y cuándo tenemos que despertarnos. Y va a estar alterado el ritmo circadiano, va a estar alterado este reloj biológico en el contexto de la enfermedad de Alzheimer, con con el consecuente problema de dificultades para dormir, ¿sí? Y en consecuencia también a esto se les imposibilita estar despiertos en los horarios adecuados, ¿sí? Eh, y durante, como no están en los horarios adecuados. Es decir, no duermen durante la noche, que es cuando hay oscuridad, y este reloj lo que está censando justamente es, hay oscuridad, bueno, se libera melatonina y comienza a inducirse el sueño, el paciente puede conciliar el sueño, ¿sí? Esto acá va a estar justamente alterado, el paciente no puede dormir durante la noche, y después aparece esa necesidad justamente de tener ese descanso compensatorio durante el día, ¿sí? Son esas siestas justamente reparadoras que el paciente suele utilizar justamente porque no pudo dormir correctamente durante la noche. Bien. Bueno, acá es todo lo que dije anteriormente. Seguramente el ritmo circadiano, bueno, permite justamente, como se dijo, es
recuerden, reloj, para hacerlo mucho más simple, reloj interno que nos indica cuándo tenemos que dormirnos y cuándo tenemos que despertarnos. También regula actividad hormonal, secreciones de diferentes sustancias. Por nombrar dos, melatonina, cortisol, que esto también es importante para lo que es la respuesta ante el estrés. También está involucrado en la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Estamos hablando de cómo ahora el invierno afecta negativamente a la progresión de los síntomas de este tipo de enfermedad, alimentación y otras funciones. Bien, continuando. Está alterado, esto se dijo anteriormente, el ritmo circadiano, este reloj biológico, es justamente que causa, está alterado y va a causar alteración justamente del sueño. Aparecen los trastornos del sueño y a su vez los trastornos del sueño también terminan Fuera de apetito. empeorando el resto de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Bien, entonces, esta alteración de este reloj biológico pueden aparecer en pacientes con enfermedad de Alzheimer, pueden manifestarse incluso antes que aparezca ese deterioro cognitivo. Por ejemplo, esta dificultad de poder recordar información que fue adquirida recientemente, ¿sí? Lo que es la memoria a corto plazo o la memoria anterograda, que es la primera que Estas se son galletitas. afecta. Estas son las castañuelas Leo. Galletitas. Bien, continúo con la charla. Sí, son parecidas. Me faltan pelo nomás. Una castañuela. eh, bueno, continúo con la charla. Alejandra, ¿no podés silenciar todos en este momento? Si existe la opción, si sos la hospedadora del Zoom, de silenciar todos. No me aparece acá la opción, me aparece de silenciar mi propio audio. Lo que sí, bueno, les pido por favor que mientras se mantengan en silencio durante lo que es el transcurso de la charla, pero silenciar a todos, acá no me aparece la opción. Y tampoco quiero cortar el ritmo de la charla. Bueno, volviendo a la alteración del ritmo circadiano, ¿sí? Como le dije anteriormente, esta alteración del reloj biológico y la consecuente alteración en el trastorno del sueño, que cuando aparecen los trastornos del sueño empeoran los restantes síntomas de esta enfermedad, suelen aparecer antes de los síntomas cognitivos, como dije anteriormente, que es la memoria a corto plazo, o sea, la memoria que le permite a la persona poder evocar un recuerdo, poder acordarse lo que hizo recientemente. Muy bien. Continuando, lo que se dijo también, esto, cuando aparece esta alteración, empeora el pronóstico de la enfermedad y por eso vamos a ver más adelante cuáles son las intervenciones que podemos hacer para preservar lo más posible el ritmo circadiano y que no aparezca esta especie de efecto dominó de empeoramiento de todos los síntomas que el paciente con enfermedad de Alzheimer pueda presentar, ¿sí? También, ¿qué tenemos durante el invierno? Además de temperaturas mucho más bajas, la presencia justamente de menor luz solar, de menor luz natural, ya que los días son mucho más cortos y las noches más largas, ¿sí? Entonces acá justamente esto termina también, según lo que ya se dijo acerca de lo que se explicó cómo actuar lo biológico, al haber menor luz solar, afecta lo que es el comienzo de el sueño, de la conciliación del sueño y el consecuente trastorno del sueño. Bien. Em, Hablamos de lo que ya es la parte cognitiva que después lo vamos a ampliar un poco más. Vamos a ver, en el invierno hay factores
que van a causar síntomas tanto a nivel físico u orgánico, así como también cognitivo. Vamos a lo que es lo orgánico, ¿sí? En esta estación, eh, s- todas las personas, pero sobre todo específicamente los pacientes con demencia con enfermedad de Alzheimer son mucho más susceptibles a la hipotermia y a la deshidratación durante el frío, ¿sí? Vamos a ver después cómo podemos intervenir para que este paciente no llegue a este estado de hipotermia ni tampoco de deshidratación. Bien, por otra parte, la luz solar es bastante importante y también es importante para el paciente con enfermedad de Alzheimer que realice actividades, ¿sí? Al aire libre o no encerrados en su casa, aunque sea debido a las bajas temperaturas, pero es importante lo que es el tema de el día con rutinas pautadas para que el paciente esté lo más activo posible y esté estimulado l- lo más que se pueda estimular el paciente. Y esto termina justamente esta falta de luz solar y menor actividad en lo que es al aire libre en invierno o lo que es menor actividad en sí, no tenés, como dije anteriormente, no tiene por qué ser al aire libre, puede tener repercusión en síntomas conductuales, que se fueron nombrando algunos anteriormente. Uno de ellos es la desorientación, pero también pueden, justamente por esta menor actividad, pueden no solamente estar desorientados, sino que se encuentren mucho más confusos. También hay mayor riesgos de accidente porque es un paciente que no se está moviendo como se puede mover por realizar algún tipo de actividad durante otras estaciones, ¿sí? Cuanto más quietos de la persona, más alteraciones en la motilidad va a tener y por lo tanto también es mayor va a ser el riesgo de accidentes. Al estar muy quieto, mayor va a ser el riesgo de accidentes. Bien. Otros de los síntomas orgánicos específicos es por alteración de este reloj biológico, que una de las funciones que tiene es poder regular la temperatura corporal. Bueno, entonces estos pacientes, al no poder regular estas temperaturas bajas, van a tener un síntoma bastante importante, bastante grave también, que es la hipotermia, la disminución de la temperatura corporal normal del sujeto. Y muchas veces son pacientes que no tienen conciencia de esto, no tienen el pleno conocimiento y tampoco informan de que sienten frío, no le están informando de lo que es la red familiar, a la red social o a los mismos cuidadores, no les informa justamente de que están teniendo mucho más frío comparado con otras épocas y esto puede contribuir a un empeoramiento de la hipotermia porque hay que identificarla y hay que poder evitar llegar a este síntoma orgánico. ¿Qué pasa también? Otro tema importante, otro síntoma orgánico importante es la deshidratación. Siempre igual, el paciente mayor en cualquier estación del año suele tomar menor cantidad de líquidos que paciente de menor edad. Esto se exacerba mucho más en pacientes con enfermedad de Alzheimer y se exacerba, se empeora mucho más durante el invierno. Prácticamente toman escasa o nula cantidad de agua. Y son estos dos síntomas, la hipotermia y la deshidratación, que cuando están presentes, a su vez empeoran otros síntomas que no son síntomas orgánicos, sino son síntomas cognitivos, como por ejemplo la confusión y la agitación, ¿sí? La agitación y también que están mucho más irritables, mucho más contestatarios, negativistas con la medicación, con la alimentación, con higienizarse, están mucho más irritables, enojados y desorientados y confusos. Bien, vamos a ver lo que es. La luz solar va a tener un papel fundamental
para que este reloj biológico pueda cumplir con las funciones correctamente. Y ya se dijo en varias oportunidades durante el transcurso de esta charla que este reloj biológico va a estar afectado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la luz solar durante la estación del invierno es escasa. Vamos a ver cuáles son los efectos positivos, por qué es tan importante esta presencia de la luz solar y por qué en invierno, especialmente por qué en estos pacientes, la ausencia de la luz solar o que haya menor cantidad de horas con luz solar o con luz natural va a tener un impacto negativo. Vamos a ver cuál es el impacto positivo. Vamos a entender el impacto positivo para poder luego comprender por la ausencia de luz solar, porque esto actúa en detrimento en un menor, en una peor progresión de la enfermedad durante esta estación particular o que aparezcan síntomas específicos en esta estación particular. Bueno, la luz solar, la presencia de la misma lo que hace es mejorar por un lado el estado anímico, ¿sí? Los pacientes van a estar no tan ansiosos. También hay una disminución de la depresión en otras estaciones del año comparadas con invierno. Dijimos también que la luz solar es importante para este ritmo circadiano, para lo que es este reloj biológico, ¿sí? Es el que nos permite tener justamente una mejor calidad del sueño, que el paciente pueda conciliar el sueño correctamente, que lo pueda mantener correctamente durante la noche y que una vez que cumpla el sueño sienta que descansó realmente. Al tener menor luz solar, menor luz natural durante lo que es el día, anochece mucho más temprano, comienza justamente a aparecer que el paciente duerme más tempranamente y a su vez esta cuestión de conciliar el sueño se dificulta porque a menor luz solar va a haber mayor cantidad de síntomas cognitivos, como dijimos anteriormente, la irritabilidad y la agresión o agitación nocturna, que no le permite dormir durante la noche y tiene que compensar durante el día, hacer estas siestas compensatorias durante el día porque tienen sueño durante el día por la ausencia del descanso nocturno. También la luz solar reduce la agitación, la ausencia de la misma o que tengamos menor cantidad de horas de luz natural durante el invierno, va a hacer que uno de los síntomas más importantes de esta enfermedad, que es la agitación y la agresividad, sea de forma oral, sea de forma física, van a estar también empeorándose estos síntomas, ¿sí? Entonces, ya los síntomas los conocemos, que son los que se dan específicamente durante el año, que empeoran los ya síntomas conocidos para este tipo de pacientes. Ahora, consejos para los cuidadores, es decir, el cuidador, ¿qué intervención puede hacer para mejorar estos síntomas durante esta estación particular en base a todos los factores negativos que aparecen en el contexto del invierno, ¿sí? Bueno, paseos al aire libre, que esto puede verse obviamente en días de temperaturas extremas imposible, pero puede hacerse días de temperaturas extremas, alguna actividad durante la casa, porque es importante que el paciente pueda tener determinadas rutinas, pueda realizar determinadas actividades, actividades que el paciente pueda hacer sin exigirles demasiado, pero en caso de que pueda ser posible el paseo al aire libre, obviamente hacerlo durante el periodo del día donde hay horas con temperaturas mucho más cálidas, ¿sí? Por ejemplo, las temperaturas que están cercanos al mediodía. Importante también la protección a la luz solar, aunque sea en pleno invierno, ¿sí? Y esto es el consejo no solamente para pacientes con enfermedad Alzheimer, sino para toda la población en general. Siempre usar protección solar en cualquier estación del año, incluso en estaciones con muy bajas temperaturas.
Importante siempre que esté hidratado, aunque el paciente no quiera tomar agua, aunque se encuentre negativista con tomar agua, aunque no nos diga que tenga sed, tienen que estar hidratados porque prácticamente no toman líquido durante el invierno. Más sobre todo si están irritables, menos ganas de tomar agua y menos, por más que nosotros o el cuidador o la familia le diga de tomar agua, si está muy irritable, muy negativista, menos va a tomar. Vamos a ver el tema de la seguridad, ¿sí? Ventanas y los balcones. Bien, es importante justamente de que que todos los herramientas justamente presenten las seguridades, todas las medidas de seguridades que permitan que ingrese la luz solar, pero evitar un descuido del paciente y que, por ejemplo, quiera abrir una ventana o quiera salir al balcón y puede resbalarse el paciente y hay riesgo de caída, ¿sí? Ventanas abiertas, pero con la seguridad de que el paciente justamente no intente algo que conlleve a una posible caída. Tenemos durante esta estación, como se dijo anteriormente, menor cantidad de luz natural, de horas de luz natural. Entonces, para poder mejorar este reloj biológico, una de las intervenciones que puede hacer el cuidador es colocar lámparas de luz, ¿sí? Una luz artificial que supla a lo que es la poca luz natural que hay durante esta época del año. De esta manera, el reloj biológico va a poder estar mucho más regulado y los síntomas no van a empeorar, ¿sí? Continuando con los demás consejos. Importante esto que se dijo anteriormente, que tiene que ver con el segundo consejo que se ve en la pantalla, mantener rutinas, ¿sí? Siempre las rutinas que el paciente mantuvo en otras estaciones, que eran rutinas que el paciente se siente cómodo, que siente que todavía mantiene su autonomía, preservar justamente esas rutinas lo más posible, ¿sí? Porque los pacientes tienden con el frío justamente a no realizar, a movilizarse menos todavía. Así que mantener las rutinas, quizás no al igual que en estaciones mucho más amables como la primavera, pero que mantener rutinas eh, que realizaba anteriormente y que el paciente pueda percibir dentro de su cuadro que mantiene cierta autonomía todavía. La actividad física, ¿sí? Siempre la actividad física mejora todo lo que es la parte de el estado anímico, síntomas como la apatía, como la depresión que pueden aparecer justamente en el contexto de este tipo de demencia. Fomentar la actividad física mejora todo lo que son síntomas propios de trastornos del estado de ánimo. Así que durante el invierno tratar de promover que sigan haciendo actividad física, aunque no sea al aire libre en su casa, aunque no sea la actividad física que realizaba en otras estaciones del año, pero que mínimamente haga alguna actividad física, mínimamente que se mueva, ¿sí? Bien, acá dice mantener activo aunque sea en interiores, ¿sí? Esto va a mejorar el estado de ánimo y siempre que se mejore el estado anímico, también mejoran en parte los síntomas cognitivos ya nombrados, desorientación, confusión, la agresividad, irritabilidad. ¿Qué otra cuestión más? En bajas temperaturas, una correcta vestimenta, ¿sí? Para evitar justamente que puedan adquirir alguna infección respiratoria que es bastante común. Después vamos a ampliar un poquito más
brevemente esta cuestión. Vestimenta siempre ropa cómoda, ¿sí? Ropa cómoda, adecuada para el paciente. Si el paciente puede cooperar con vestirse mucho mejor, ¿no? Poner, por ejemplo, por decirlo, por dar un ejemplo, que tampoco que el paciente se esté abrochando dos camisas, sino ropa que sea mucho más simple, más cómoda, ropas en capas, varias capas de ropa, justamente para hacer frente a estas altas temperaturas, zapatos cómodos, importante que no tenga frío en los pies, usar medias también adecuadas. Y también suelo antideslizante porque hay menor actividad física, mayor riesgo de caídas y durante el invierno es mucho más proclive que llueva y que distintas superficies se encuentren justamente mojadas, puedan deslizarse, pueda resbalarse, perdón, y pueda haber este riesgo de caídas en caso de que cuando intenten salir de sus casas para hacer algún tipo de paseo, o bien para ir a visitar a alguien, o bien si quieren asomarse al patio de sus casas, ¿sí? Ambiente, mantener las temperaturas adecuadas para que el paciente esté lo más cómodo posible y no sienta frío en estas estaciones con bajas temperaturas. Y esto es lo que se dijo anteriormente, líquidos y alimentos. Tenemos que asegurar una adecuada alimentación sana, conservar lo más posible las rutinas y tratar de incentivarlos a que tomen agua en estaciones con muy bajas temperaturas. Y otra cuestión es, como se dijo anteriormente, presentan deteriorado el sistema inmune, ¿sí? Ese sistema que tiene nuestro organismo para protegernos de diferentes microorganismos presentes en el ambiente. ¿Cuál es una de las intervenciones que puede hacer el cuidador? Prevenir las infecciones con planes de vacunación, ¿sí? Por eso tanto hincapié en estas campañas de la vacuna antigripal, ¿sí? Sobre todo para prevenir infecciones respiratorias en esta época del año, que también es una de las infecciones respiratorias más frecuentes en este tipo de pacientes, las infecciones respiratorias y las infecciones urinarias. Pero bueno, en esta época del año se hace mucho más hincapié en las primeras. Bien, por último. Últimas dos intervenciones que pueden realizar los cuidadores es la comunicación, ¿sí? Para poder realizar todas las intervenciones anteriormente referidas, las que se nombró anteriormente, es importante una buena comunicación, ser claros, ser concisos, hablar despacio, con claridad, para que el paciente tampoco hablarle demasiado, darle muchas indicaciones juntas, porque vamos a terminar confundiendo mucho más al paciente. Darle la indicación, hablándole despacio, con paciencia, siendo claro, siendo bien conciso, como dice, utilizando frases cortas y directas para que el paciente pueda eh, aceptar y pueda realizar la intervención por parte del cuidador, ¿sí? Y también el consejo de los cuidadores para ellos mismos, ya no para la intervención que tienen que realizar con el paciente, las redes de apoyo, ¿sí? Como se dijo en otras charlas, es muy importante que los cuidadores puedan hablar con otros cuidadores, siempre van a darles su experiencia y de esa experiencia el cuidador, a partir justamente de la experiencia de otro cuidador, pueda aprender y adquirir alguna herramienta que le pueda servir para poder intervenir y mejorar algún síntoma que presente el paciente con esta enfermedad. Bien, los profesionales de la salud, tener una buena comunicación con el profesional de la salud. Cualquier síntoma que notemos en estos pacientes, informarlo al médico justamente, al médico tratante del paciente para que
pueda realizar también a su vez la intervención profesional adecuada. Bueno, grupos de apoyo, lo mismo para los cuidadores que hablan con otros cuidadores, también existen grupos de apoyo que van a darles también herramientas y también tips y también esas cuestiones de cómo poder intervenir para mejorar en esta época puntual del año que no empeoren los síntomas. Bueno, y todo esto, los grupos de apoyo, el poder hablar con otros cuidadores, en que los, como se dijo en otras charlas, que los cuidadores mantengan su vida social, los puede ayudar, los va a ayudar, mejor dicho, a poder manejar el estrés, a que no a que no terminen sobrepasados física y psíquicamente, o si bien si esto es inevitable, la sobrecarga física y psíquica, que sea lo menos posible, poder atenuar esa sobrecarga lo más posible, ¿sí? Bueno. Y todos estos síntomas de la enfermedad que ya se nombraron van a estar más pronunciados en esta época, en esta estación particular, ¿sí? Por eso esto puede implicar que el paciente tenga que recurrir al profesional de la salud en caso de que esté cursando con un cuadro respiratorio, en caso de que no esté alimentándose correctamente ni tampoco se esté hidratando correctamente, porque esto va a empeorar todo lo que es orgánico, va a empeorar después lo cognitivo, ¿sí? Que ya no queremos avanzar más en las diferentes fases de la enfermedad. Bien, por último, las conclusiones. Vamos a ver que los adultos, el adulto mayor, con o sin enfermedad, pero bueno, haciendo hincapié en estas charlas, en pacientes con enfermedad de Alzheimer tienen justamente mejores, la parte cognitiva tiene menores efectos negativos que influyen sobre las mismas en estaciones mucho más amables como lo que es fin de verano y principio de otoño, donde las temperaturas son mucho mejor, permite al paciente poder realizar las rutinas que realiza comúnmente sin aquellos factores que se las imposibiliten, por ejemplo, temperaturas extremas, van a tener mucho más entusiasmo por realizar alguna actividad física en relación al invierno y también justamente es importante que en esta época, como se dijo, es poder mantener las rutinas que realiza el paciente lo más estable posible, mantenerlas lo más regular posible para que el paciente continúe en actividad, continúe estando activo, continúe estimulándose y no se quede quieto. Bueno, y para esto, para que pueda mantener la rutina, lo fundamental es, como se dijo anteriormente, poder mantener una temperatura ambiental en donde se encuentra el paciente que le sea cómodo para que no sufra las bajas temperaturas, tener una buena iluminación por esta cuestión del invierno que hay menor cantidad de horas de luz solar, menor cantidad de horas de luz natural, la temperatura adecuada, por supuesto ya lo nombré anteriormente, pero tener en cuenta, tener una buena, por ejemplo, que esté en un ambiente con una calefacción que sea adecuada, pero con una correcta ventilación también, ¿sí? Bien. Y por último, las rutinas, las actividades y la supervisión por parte justamente de los cuidadores, sean cuidadores externos, sea familia, sea cuidadores, una red social, amigos, mantener las rutinas, las actividades y que la red del paciente haga las intervenciones adecuadas, constituyen justamente factores sumamente importantes para que el paciente con enfermedad de Alzheimer, específicamente durante lo que es la estación del invierno, donde hay muy bajas temperaturas, pueda mantener actividad, pueda mantener las rutinas y evitar cuestiones orgánicas como deshidratación, no comer adecuadamente.
y también el riesgo de infecciones, sobre todo respiratorias, y por eso la importancia de los planes de vacunación y la importancia, como siempre se dijo, de que por un lado el cuidador se cuida a sí mismo y también por otro lado tener ante pesquisar, ante poder captar algún síntoma, tener una buena comunicación con el profesional, con el médico tratante, para que pueda darle las herramientas, por ejemplo, algún tratamiento no farmacológico, para poder solucionar algún tipo de síntomas que aparezca en esta etapa particular. Bueno, muchas gracias. Acá finaliza la charla del día de hoy y les agradezco por su atención y nos estamos viendo en las próximas charlas.